Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Juan, el Bautista, video número 36. El Señor Todopoderoso dice: voy a enviar mi mensajero para que me prepare el camino. El Señor, a quien ustedes están buscando, va a entrar de pronto en su templo. Ya llega el mensajero de la alianza que ustedes desean. El último profeta en comunicar las palabras de Dios fue el profeta Malaquías. Él les recordó a los judíos que el Salvador prometido por Dios vendría a ellos. También les dijo que, antes que viniera el Señor, Dios enviaría otro profeta a preparar su camino. Pasaron 400 años antes de la venida de este último profeta. Su nombre fue Juan, y esta es la historia de su nacimiento. En el tiempo en que Herodes era rey del país de los judíos, vivía un sacerdote llamado Zacarías, perteneciente al turno de Abías. Su esposa, llamada Isabel, descendía de Aarón. Los dos eran justos delante de Dios y obedecían los mandatos y leyes del Señor de manera intachable. Zacarías y su esposa, Elizabeth, eran judíos que confiaban en Dios y obedecían su palabra. Los dos ya eran de avanzada edad y nunca habían podido tener hijos. Zacarías servía en el templo, donde se realizaban los sacrificios de corderos para el perdón de pecados, como lo prometió Dios al pueblo de Israel. Según era costumbre entre los sacerdotes, le tocó en suerte a Zacarías entrar en el santuario del templo del Señor para quemar incienso. En esto se le apareció a Zacarías un ángel del Señor, de pie al lado derecho del altar del incienso. Al ver al ángel, Zacarías se quedó sorprendido y lleno de miedo, pero el ángel le dijo: Zacarías, no tengas miedo, porque Dios ha oído tu oración, y tu esposa Isabel te va a dar un hijo, al que pondrás por nombre Juan. Dios escucha todas las oraciones cuando son hechas con fe. A pesar de la vejez de Zacarías y Elizabeth, Dios le prometió, por medio del ángel, un hijo, y le dijo que debería ponerle por nombre Juan. Tú te llenarás de gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque tu hijo va a ser grande delante del Señor. No tomará vino ni licor, y estará lleno del Espíritu Santo desde antes de nacer. Hará que muchos de la nación de Israel se vuelvan al Señor su Dios. Este Juan irá delante del Señor, con el espíritu y el poder del profeta Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y para que los rebeldes aprendan a obedecer. De este modo preparará al pueblo para recibir al Señor. El Señor conocía acerca del hijo de Zacarías aún antes de haber sido concebido. Dios es omnisciente y conoce todo antes de que pase. Él había anunciado anticipadamente a través del profeta Malaquías la venida de Juan, hijo de Zacarías. Juan sería el profeta que prepararía a la gente para recibir al Señor su Dios. El ángel llamó al Salvador venidero Adonai, o el Señor, porque el Salvador venidero había de ser Dios mismo. Zacarías preguntó al ángel: ¿cómo puedo estar seguro de esto? Porque yo soy muy anciano, y mi esposa también. El ángel le contestó: Yo soy Gabriel, y estoy al servicio de Dios. Él me mandó a hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero ahora,
como no has creído lo que te he dicho, vas a quedarte mudo. No podrás hablar hasta que a su debido tiempo suceda todo esto. Mientras tanto, la gente estaba afuera esperando a Zacarías y preguntándose por qué tardaba tanto en salir del santuario. Cuando al fin salió, no les podía hablar. Entonces se dieron cuenta que había tenido una visión en el santuario, pues les hablaba por señas, y siguió así, sin poder hablar. Al cumplirse el tiempo en que Isabel debía dar a luz, tuvo un hijo. Sus vecinos y parientes fueron a felicitarla cuando supieron que el Señor había sido tan bueno con ella. A los 8 días, llevaron a circuncidar al niño y querían ponerle el nombre de su padre, Zacarías. Pero su madre dijo: No, tiene que llamarse Juan. Dios hizo lo que le había prometido a Zacarías. Su esposa Elizabeth tuvo un hijo y ellos lo llamaron Juan. Dios cumple siempre todo lo que promete, aun cuando tarde en realizarse. Entonces preguntaron por señas al padre del niño para saber qué nombre quería ponerle. El padre pidió una tabla para escribir y escribió: su nombre es Juan. Y todos se quedaron admirados. En aquel mismo momento, Zacarías volvió a hablar y comenzó a alabar a Dios. Zacarías, el padre del niño, lleno del Espíritu Santo, y hablando proféticamente, dijo: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha venido a rescatar a su pueblo. Nos ha enviado un poderoso Salvador, un descendiente de David, su siervo. Esto es lo que había prometido en el pasado por medio de sus santos profetas, que nos salvaría de nuestros enemigos y de todos los que nos odian. El Espíritu Santo le reveló a Zacarías que muy pronto el Salvador prometido por Dios vendría a librar a Israel y a toda la humanidad. Esto es lo que Dios prometió a Adán y Eva, a Abraham, Moisés, David y los profetas. Los enemigos de todo ser humano son el pecado, el mundo y la muerte, y los que nos odian son Satanás y sus demonios. Que tendría compasión de nuestros antepasados y que no se olvidaría de su santa alianza. Y este es el juramento que había hecho nuestro padre Abraham, que nos permitiría vivir sin temor alguno, libres de nuestros enemigos, para servirle con santidad y justicia y estar en su presencia toda nuestra vida. Cada uno de nosotros necesita ser librado de estos enemigos: Satanás, el mundo, el pecado y la muerte. Es por eso que Dios planeó enviar al Salvador del mundo. Dios le dio esta promesa a Abraham hace ya 2000 años y ahora estaba por cumplirse para que estemos libres de temor, servirle con justicia y santidad y estar en su presencia por la eternidad. En cuanto a ti, hijito mío, serás llamado profeta del Dios Altísimo, porque irás delante del Señor preparando sus caminos, para hacer saber a su pueblo que Dios les perdona sus pecados y les da la salvación. Zacarías sabía que Juan era el profeta que había de declarar la palabra de Dios a Israel, que la salvación estaba cerca y el perdón de pecados. El Salvador a quien Juan anunciaría sería el Señor, Adonai. Ningún hombre común y corriente podría librarnos de Satanás, el pecado, el mundo y la muerte. El Señor es el gran Salvador de todos los que confían en Él. El niño crecía y se hacía fuerte espiritualmente, y vivió en los desiertos hasta el día en que se dio a conocer a los israelitas. Esta serie de videos
continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Quién fue el profeta que anunció el nacimiento de Juan? Malaquías. Pregunta número 2. ¿Zacarías y su esposa podían tener hijos? No, esto era muy mal visto por la sociedad de su tiempo, como una maldición de Dios. Pregunta número 3. ¿Qué nombre debía darle Zacarías a su hijo? Juan. Pregunta número 4. ¿Cuál era la obra que debía hacer Juan? La responsabilidad de Juan era preparar a los judíos para recibir y confiar en el Salvador. Pregunta número 5. ¿Qué esperaba Zacarías que el Salvador venidero hiciera? Cumpliría todas las promesas de Dios a Abraham, Isaac y Jacob, así como las que había dicho a través de los profetas. Él salvaría al pueblo de Dios, perdonaría los pecados para librarnos de nuestros enemigos, Satanás, el mundo, el pecado y la muerte física y eterna, que es el castigo por el pecado en el infierno. Pregunta número 6. ¿Cómo sabía Zacarías lo que el Señor haría? Zacarías fue inspirado por el Espíritu Santo y también creía lo que Dios había dicho a través de los profetas en la Biblia. Por eso sabía que todo esto se estaba cumpliendo. Pregunta número 7. Cuando creció Juan, ¿a dónde fue a vivir? Al desierto de Judea. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.